¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión hemos preparado un tema que es del mayor interés del público en general y que tiene que ver sobre el acceso a la información pública gubernamental. Para este efecto hemos invitado a una persona que ha hecho de los últimos años de su vida una ocupación ordinaria, precisamente el manejo del acceso a la información pública gubernamental, la transparencia de las instituciones, y ella es Perla Gómez Gallardo. Perla es egresada, licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también ahora cursa su doctorado. Actualmente es investigadora titular C del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana y también es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Carla, bienvenida. Perla, sí. Perdón, Perla, discúlpame. Bienvenida a tu programa. El origen de este programa, Perla, es precisamente uno de tus nuevos libros. Ya hablaremos en el transcurso del programa de otros que has tenido la oportunidad de editar y que precisamente titulas IFAI, Avances y Retrocesos. Así es. Antes de entrar a la materia propia del libro, Perla, me gustaría que empezáramos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ¿Cómo vamos a partir de que entre en vigor esta ley? Bueno, aquí como conquista ciudadana fue un hecho inédito que fue a través de la sociedad civil, el periodismo, los comunicadores, la academia, que se gestó esa necesidad de la creación de una ley de transparencia, dado que en Europa desde 1700 ya se cuenta con normatividad en la materia. En México era un anacronismo que entráramos al nuevo siglo y no supiera uno cuáles son los gastos o cómo se ejerce o se toman las decisiones públicas, de tal suerte que esa conquista del 2002 permitió tener una ley federal de transparencia, mal llamada ley federal por una situación, no se aplica a todo el país, sino que es la ley que se aplica principalmente al Poder Ejecutivo. Lo que se permitió es que todas las entidades federativas tuvieran su propia legislación, de tal suerte que tenemos 32 legislaciones locales. ¿Es materia local o es materia federal? En materia local y en materia de la ley federal se regula el Poder Ejecutivo, aunque tanto la Suprema Corte, que ya tiene su reglamento actualizado, los órganos constitucionales autónomos y el Poder Legislativo, cada uno emitió reglamentos o acuerdos en materia de transparencia. Digamos, colgados de esta ley federal? Tienen que ser acordes a esta ley, pero la situación aquí, sobre todo entrando al órgano garante, que es el IFAI solo supervisa ante negativas de accesos o insuficiencias de acceso del Poder Ejecutivo. Cada uno de los otros órganos no están subordinados en revisión a la autoridad del IFAI. Ya se manejan cada uno con órganos internos y todo el control final termina siendo a través de la Suprema Corte ante las decisiones también del propio IFAI y de los propios órganos que generan internamente sus órganos de revisión. Entonces de ahí es que la mal llamada ley federal no es propiamente una ley de territorial que se implemente en ámbito espacial y material a toda la República, pero permitió tener la transparencia en materia del Poder Ejecutivo. Eso en 2002, pero también otra situación, a raíz de esas 40 leyes, porque computando todas las que existen en México en materia de transparencia y acceso suman alrededor de 40, se vio que hay disparidad. Nosotros hicimos una revisión de indicadores legales para ver la calidad de contenido de las leyes y nos dimos cuenta que había acceso diferenciado. Si una ley tenía deficiencias, como en su oportunidad fueron los casos de Oaxaca, Guerrero, en Nuevo León, que aparecían con deficiencias en sus contenidos, a diferencia del Distrito Federal, Chihuahua, Morelos, que tenían muy buena calidad, pues parecía que hubiera diferentes tipos de mexicanos. El que viviera en una entidad determinada, dependiendo del tipo de ley, tenía un mejor acceso que en donde hubiera una ley de mejor o peor calidad. De ahí pasó algo inédito. En el 2006 se inició toda la discusión, concretándose en el 2007, donde se hizo una adecuación al artículo 6º constitucional y se implementaron principios y bases en 7 fracciones que se insertaron. Eso es inédito porque se logró por mayoría en el Congreso y la totalidad de los congresos locales. Y ahí en el transitorio se estableció, a partir de la publicación se tendrá un año para actualizar todas las leyes acorde a esos fundamentos. Se publicó el 20 de julio del 2007, llegamos al 20 de julio del 2008 y la ley federal no fue modificada. Tanto la ley federal como la mayoría, excepto la Suprema Corte, hay que decirlo, pero tanto Poder Legislativo como los órganos constitucionales autónomos, IFE, el Banco de México, CNDH, TRIFE también,
todavía no actualizan sus disposiciones acorde a la Constitución. Y que la idea es precisamente armonizar homologar todas las legislaciones, por precisamente porque finalmente la hacen distintas personas, ¿no? Los congresos locales en cada caso. Sí, aquí la idea es tener el piso mínimo sin quitar los avances que en muchas legislaciones afortunadamente se logró. Y llama mucho la atención, la ley federal en la evaluación de 32 leyes que existen, comparándola, ocupaba el lugar 16. Entonces no era de las de mejor calidad, pero sí estaba dentro del estándar de lo que permitía un acceso moderado. Llama la atención una cuestión muy peculiar. No está entre las mejores del país, pero a nivel Latinoamérica es un referente, porque tanto en Centroamérica y Sudamérica todavía están en la discusión de si necesitan o no leyes. El caso interesante es El Salvador, donde el propio presidente manifiesta, la mejor ley es la que no existe. Entonces esos detalles, esos debates han permitido que se haya hecho la experiencia comparada a efecto de que la ley federal sirva como un instrumento de referencia. Ahora, fue un buen principio, porque aquí te haría una pregunta, Perla. ¿El artículo 8º, el derecho de petición, no sería suficiente para obtener esa información en principio? Aquí hay una situación. En el derecho de petición, ante la ausencia de respuesta, operaba el silencio y se considera la negativa ficta. En cambio, en el derecho a saber, que viene consagrado en el 6º, por primera vez la obligación es a responder. Y en caso en que no se responda, la que se da el supuesto es la afirmativa ficta, obviamente supeditado a la revisión del órgano garante. Aquí lo importante es que sí, todos tenemos un derecho de petición, pero la autoridad no tenía directamente un vínculo para la respuesta. En cambio, en el derecho a saber del 6º sí se consagra la obligación de la autoridad a responder, y no solo a responder cuando haya una solicitud, sino a transparentar, que esa es la parte más importante. Muchos de los avances que ha habido... Y a contestar lo que está solicitado, porque digamos, el derecho de petición, tengo derecho a que me respondan. Tengo derecho a solicitar. Ya la calidad de la respuesta, ya ese es otro asunto. Más bien en petición tengo derecho a pedir. Puede incluso no llegar una respuesta. Y en el derecho a saber, uno tiene derecho a conocer. Entonces, ante una petición, debe haber una respuesta. Y aunque no haya una petición, debe haber un cúmulo de información que permita el que se transparente sin necesidad de solicitud. Ahora, la razón para que esta ley federal, que ya nos hacías el comentario respecto al nombre, ¿por qué no fue en principio también que abarcara a los 3 poderes y eventualmente órganos autónomos? ¿Hay alguna razón técnica o simplemente fue una decisión del legislativo incluir nada más al Ejecutivo Federal? Pues digamos que está uno metafóricamente con un deudor y nos dice, ¿no? Te debo 100 pesos, oye, págame los 100 pesos completos. No sabes que en este momento tengo 50, tengo 70. Entonces, ¿qué hace uno en ese momento? No, es que quiero el total los 100. No, pues es que solo tengo 70, o si no, no te doy nada. Entonces, digamos que en la negociación del propio cabildeo legislativo, si una persona le dice, te voy a dar esta ley, pero bajo este matiz, donde incluso el IFAI no se le dio una autonomía constitucional como sí hay en varios estados de la República. Entonces, no le dieron esa connotación, pero se lograron varios avances en otras materias. Entonces, digamos que fue la conquista de no conseguir, digamos, los 100. La conquista de principio. Pero yo técnicamente no habría ningún inconveniente para que una ley pudiese abarcar los 3 poderes y los órganos autónomos. O sea, no hay una cuestión técnica de por medio. No, incluso la propia ley manifiesta que se autoriza que cada quien emita sus normatividades acorde a la ley. Lamentablemente, al momento de ver las informaciones que pueden ser reservadas, en cada uno de los ordenamientos que han emitido los poderes y los órganos autónomos, en todo momento han aumentado reservas. Técnicamente, un reglamento o un acuerdo no puede ir por encima de la ley. Así es. Entonces, de ahí la importancia también de que se hable sobre la gestión que técnicamente debe tener una ley que integre a todos los poderes, o por lo menos también la gran discusión ha sido si el IFAI puede revisar a todos o no. Muchos han objetado, hubo un congreso en jurídicas donde, estando todos los órganos autónomos, decían, estamos preocupados porque por la tecnicidad, por la especialización de la materia, no nos puede revisar un solo órgano. Eso está en debate, ¿no? La discusión sería, ¿eso es una condición? O, así como pasa en la Suprema Corte, no son todólogos, pero se allegan de la información de los asesores, de los peritos que les pueden informar para dar mejores resultados. Entonces, el debate está abierto y sí, dado que está pendiente la gran reforma a la ley federal, hay que tener cuidado que no sea
con pretexto de una reforma, la emisión de una nueva ley que genere retrocesos. Entonces está pendiente esta reforma, esta gran reforma de la ley, con base al sexto constitucional que establece, digamos, los mínimos que debe garantizar una ley de acceso a la información. Sí, que técnicamente no se requeriría una nueva ley, dado que revisándola, acorde a lo que se maneja en la Constitución, cuando más un 30-40% exagerando, tendría que ser revisada de la ley, no la totalidad, porque hay cosas muy importantes que se lograron ahí en información de oficio, en la afirmativa ficta, o sea, situaciones del procedimiento, la suplencia de la queja, todos esos factores han permitido consolidarlo, pero sí hay que revisar sobre la naturaleza jurídica del órgano, que el IFAI es bastante bizarro, es un organismo descentralizado, no sectorizado, generado por decreto. Entonces sí eres mi hijo, pero no eres mi hijo dentro de la administración pública. Entonces esa pseudoautonomía operativa y de gestión, en el momento que se vincula a través de una sectorización, desectorización, pero sí descentralización del Ejecutivo, genera pues una situación ahí peculiar en cuanto a qué tipo de autonomía debe prevalecer, cuando ya la propia Constitución autoriza a que haya autonomía constitucional, donde sí el IFAI podría revisar a los demás poderes federales. Claro. Bueno, ya ahorita lo mencionabas en un par de ocasiones, es por supuesto el IFAI la institución encargada de verificar que los ciudadanos tengan acceso a la información en los términos que prevé la ley. Exacto, es lo que se llama el órgano garante. Ante un incumplimiento o la propia insatisfacción del solicitante ante la respuesta recibida o la ausencia de respuesta, puede acudir a un órgano que en principio debe ser ciudadano para tener esa confianza, y que en cada ley local también se estableció los órganos garantes de cada entidad que han tenido diferentes naturalezas jurídicas. Unos sí dan autonomía constitucional, como el Estado de Campeche, donde sí revisa todos los poderes. En otros son órganos derivados del legislativo o hasta incluso del tribunal fiscal, bastante peculiar. O en algunas modalidades donde se manejan como descentralizados del propio Ejecutivo. Ahora, si el IFAI no es un organismo constitucional autónomo, ¿cómo garantiza su independencia? O mejor aún antes, Perla, para el público que nos escucha, que no necesariamente son abogados, y si lo son tampoco necesariamente especialistas en el tema, ¿qué es un órgano constitucional autónomo? Bueno, en estos casos son aquellas instituciones que se crean desde la Constitución, pero por una situación de especialización en la materia. En este caso, por ejemplo, el Banco de México, en la reforma constitucional, que se considera reforma del Estado en función de lo que impacta, ya la materia económica se maneja no dependiendo de las políticas del sexenio vigente, sino ya bajo estándares establecidos de manera imparcial, autónoma, donde tenga sus principios de operación, de gestión, de decisión y de supervisión sobre una materia muy específica. O, por ejemplo, en materia de derechos humanos, donde causaba bastante complejidad el hecho de decir, si voy a supervisar a la autoridad sobre abusos que pudiera cometer, el depender directamente de la autoridad o estar subordinado a la autoridad también resta independencia. Y tienen la particularidad de que no pertenecen, por supuesto, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. Exacto. Y su existencia misma es como la de esos tres poderes, deviene de la Constitución. Deviene de la Constitución, no están por encima de los poderes, pueden revisar en función de la materia o tienen una función muy particular en función de la materia, y están sujetos a control constitucional, también a juicio político. Así como existe la propia mecánica de su autonomía, también existe el contrapeso de las responsabilidades en caso de incumplimientos, como lo tienen también los otros poderes. Y ahorita básicamente a nivel federal, ¿cuáles ubicamos? Banco de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, IFE. El propio Instituto Electoral, que también era una situación bastante bizarra, que el propio gobierno en poder organizara las elecciones. Esto también permitió por cuestión operativa. Y el caso del TRIFE, que es muy peculiar, que siendo órgano judicial, por cuestión de la materia, resuelve los casos que en un momento dado se tramitan tanto al IFE como en los momentos electorales. Entonces también por materia, sin que implique una supremacía por encima de la propia Corte, se permite que existan esas situaciones. Ok. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Al no ser organismo constitucional autónomo el IFAI, ¿cómo garantiza su independencia? Aquí ese es el gran debate. Para generar una independencia real en un órgano, tenemos que ver tanto cómo está estructurado desde su creación, si es constitucional autónomo o no, y de quién depende. Ahora sí, quién es su papá, porque su ahorita mamá. es un organismo público de la Administración Pública Federal, descentralizado, pero Administración Pública Federal. Pero termina Federal. siendo dentro de la Administración Pública. O sea, finalmente, digamos, podríamos encajonarlo o ubicarlo dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Exacto, de entrada está en la estructura institucional del Ejecutivo. Por otro lado, otra forma de saber cuando un órgano va a ser autónomo es la forma en cómo
se escogen a los miembros. Que en este caso no interviene el presidente de la República. Sí, en este caso se manda una terna y el Senado simplemente puede objetar, pero no escoge. Entonces ahí, a diferencia, por ejemplo, de la Suprema Corte, donde se manda la terna, pero se discute, en este caso simplemente es una no objeción, que es bastante peculiar. Lo ideal es pero que la terna la envía el presidente de la República. Exactamente. He ahí otra situación. Si la terna debe surgir desde el propio Poder Legislativo, si debe surgir desde el Ejecutivo, y cuál es el perfil de quien ocupa el cargo, porque hay una situación muy peculiar. Estos son órganos ciudadanos, de tal suerte que nosotros vemos el perfil que existe en la República Mexicana y la mayor conformación se da entre maestros de escuela, ingenieros, contadores, abogados. No es requisito el que sean abogados por la cuestión de que son órganos ciudadanos, pero también se requiere, y ya dado que pues ya llevamos más de 5 años en estas materias, que sean gente que tenga un perfil adecuado y reconozca y conozca esta materia, que se vaya especializando, porque termina siendo un órgano de decisión cuasi jurisdiccional al momento de las revisiones. Entonces, ¿tú consideras que sí va a haber un perfil, ya sea profesional o técnico? Profesional, técnico y sobre todo transparente. O sea, que el proceso de elección de las personas se vea cuál es su perfil y por qué se considera que es idóneo para que llegue ahí. No una situación donde se politice o peor aún, se identifique al funcionario con un partido político o una preferencia respecto a algún sector del gobierno. Sí, o sea, garantizar esa independencia. Exacto. Pero en términos, digo, y sin demeritar a la gente que es especialista en estas materias, podría llegar un no especialista, ¿no? Imagino que son temas en las que rápidamente la gente se puede Sí, el derecho es muy lógico, ¿no? Y más esta materia. El derecho de acceso a información se considera un derecho amigable. Si cualquier ciudadano al leer la ley no la entiende, es que no está funcionando, porque el requisito ahí es que no requiere una asesoría especializada, si no se encarecería el acceso. Y para eso está el órgano garante. Por supuesto, nos pasaría como el amparo, bueno, porque es otra materia. Bueno, ahorita tenemos que hacer un primer corte, Perla, te agradezco mucho, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos charlando con Perla Gómez Gallardo, que por cierto me comentaba Perla, ya es doctora en Derecho por la UNAM. Exacto. Muy bien, felicidades. Gracias. Recuerde también que nos interesan mucho sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, que son muy importantes para nosotros, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o también llámenos al 5487-1500 en las extensiones que aparecen ahora en pantalla, donde con mucho gusto recibiremos lo que nos quiera decir. Continuando con el tema de la charla, Perla, relativo al IFAI, precisamente es motivo de tu último libro, digo, ya platicaremos también de los otros, que es IFAI, Avances y Retrocesos. Platícanos un poco de este libro, qué lo motiva y finalmente cuál es un poco tu análisis en él. Sí, en este caso, y es muy importante en la gestión del órgano garante, el IFAI frente a la autoridad, cuando resuelve, opera la definitividad. El solicitante puede todavía acudir en juicio de garantías, pero la autoridad se ha determinado que no puede acudir ante tribunal administrativo a tratar de cambiar el fallo que emita en el recurso de revisión del IFAI. Aquí una primera cosa, la decisión que toma el IFAI, la resolución, ¿cómo se les llama? ¿Resolución? Resolución al recurso de revisión. La resolución al recurso de revisión que toma el IFAI, ¿es vinculante? Es decir, ¿es obligatoria para la autoridad? Sí, bueno, en principio, tal cual en el cumplimiento de la ley y sus atribuciones, emite la decisión el IFAI y ante una posible incumplimiento de la autoridad ante esa decisión, existe, no directamente, no es un órgano que sancione directamente, muchos han dicho que el IFAI es un perro guardián sin dientes, porque no se le dio directamente la facultad de imponer sanciones, que en principio no está tan mal, porque las sanciones más graves se deben manejar vía ley de responsabilidad de servidores públicos, pero sí por lo menos ciertos factores graduales de amonestación, multa o cierto tipo de ¿Eso lo puede hacer el IFAI? No lo hace directamente, lo que hace es dar vista al órgano de control interno
a efecto de que se inicie el procedimiento correspondiente. Pero indistintamente de esta parte, ya no es objetable su decisión ante otra autoridad, por parte de la autoridad misma que es revisada. O sea, si yo como autoridad no estoy de acuerdo con la resolución del IFAI, ¿qué hago como autoridad? No queda más que acatar. En este caso no se actualiza el poder acudir ante un tribunal administrativo, sino que ya es un órgano que tiene bajo su gestión el principio de definitividad y salvo el solicitante que sí puede acudir todavía al juicio de garantías, el caso de la autoridad ya le queda firme la resolución. Lo que supongo es bueno, ¿no? Porque si no también estaríamos enfrascados en una serie de instancias que nos llevarían eventualmente años. Es incluso ideal esta situación porque, y eso hay que decirlo con toda claridad, si la información no llega a tiempo no sirve. Y si un solicitante ya le dieron tiempos amigables en la solicitud 20 más 20 días para una respuesta y en el transcurso del recurso de revisión va de 50 a 70 días máximo en la resolución. Si después tengo oportunidad de apelar eso, pelearme ya. O la autoridad se pelea contra el IFAI, termina el momento en que el solicitante estaría esperando a ver a qué horas terminan ante un juicio administrativo que puede llegar de 8 meses a 2 años, 3, para tener la información. De ahí la importancia y el enhorabuena que se haya puesto ese principio. Pero viene la otra situación. El IFAI, al igual que todas las autoridades en México, no deja de ser una más, una autoridad que está subordinada al principio de legalidad de la Constitución. De tal suerte que la mejor forma de legitimarse frente a la autoridad, para efectos de que sepan que los fallos son de calidad, es precisamente complementando lo que se establece en los artículos 14 y 16 constitucional, que todos sus fallos estén debidamente fundados y motivados. De ahí fue que generamos una metodología que midiera la calidad jurídica de las decisiones del IFAI a través de la Constitución. Ahí no hay fallo porque no estamos inventando las variables, son situaciones que por ley toda autoridad debe cumplir en México. Que por cierto es otro de tus libros. Exacto, sí, estamos en esa otra revisión que se ha estado haciendo anualmente. Y ahí, en el aspecto de la calidad, se fijaron variables procedimentales. El IFAI cumple el hecho de entrar al fondo no del asunto, en qué medida, convoca no audiencia, suple o no la defensa de la queja, hace uso de sus facultades de investigación, entonces uno genera de las propias atribuciones la forma de medición. Fundamenta y motiva, en la fundamentación establece competencia y fondo, y motiva adecuadamente sus decisiones, se generan esos indicadores y hemos revisado por 3 años todas, es un censo, todas y cada una de las decisiones del IFAI en función del comisionado ponente. De los 5 comisionados que integran el IFAI, se hace la clasificación, se desglosan cada una de las resoluciones y se analizan. Oye, a ver, antes de tu conclusión respecto a este análisis que has hecho, que es muy interesante y más si es por cada comisionado, te preguntaba yo ahorita qué pasa si la autoridad no está conforme, ahí se acaba. Exacto. Si finalmente la autoridad no quiere cumplir, el IFAI le dice a la Contraloría, para que quede claro en términos de nuestro público, oye, este funcionario no quiere acatar esta resolución, esa Contraloría inicia un procedimiento de responsabilidad para el servidor público para aplicarle la sanción que corresponde. Exacto. Pero la pregunta que te quiero hacer ahora es a la inversa, ¿qué pasa si el ciudadano es el que no está conforme con la resolución del IFAI? El IFAI fundamenta y motiva, es autoridad. Claro. ¿Yo, ciudadano, me podría amparar contra esa resolución del IFAI? Es decir, acudir al Poder Judicial de la Federación. Sí, ahí sí, bajo la mecánica de que está subordinado. Ahí sí, porque soy ciudadano. Exacto. Como cualquier mexicano o mexicana en nuestro país, la violación en este caso sería el artículo 6º constitucional en principio y el 14 y 16, depende de la naturaleza del fallo, y uno acude ante la Suprema Corte para efectos de que revise la legalidad del acto que emitió el IFAI en perjuicio del solicitante. Y el Poder Judicial de la Federación le puede ordenar al IFAI el cambio para efectos o confirmar en su momento, ¿no? Pero la autoridad no puede acudir al amparo, porque obviamente es gobernante, no gobernado. No podría. En este caso lo que se trata de hacer, porque lo han intentado hacer en diversas ocasiones, es acudir al Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa como un trámite entre autoridades para iniciar un juicio administrativo. ¿Y no ha procedido? Afortunadamente ya se ha llevado, todavía no ha generado jurisprudencia, pero ya han llegado varios casos a la Corte donde claramente determinado no es competencia del tribunal, existe expresamente en la ley la definitividad del fallo a favor del IFAI, de tal suerte que no se abre. Y esto no solamente es para consolidar al órgano, porque eso le da cierta autonomía, sino también para darle certeza al ciudadano de que una vez que revisa el órgano garante, lo que resuelva tanto abrir o cerrar también es definitivo.
y ya eso se convierte en una situación posible para el solicitante de acudir a juicio de garantías si se viera para él perjudicado, pero para la autoridad ya queda en una Entonces, situación. en vista de estos escarceos, ya ha quedado claro como para la autoridad que hay que cumplir lo que dice el IFAI. En principio todavía hay algunos resquicios ahí, pero lo más importante es precisamente esto, que el IFAI se legitime en la calidad de sus decisiones, diciéndole, autoridad, cuando yo resuelva, lo estoy haciendo bien, de tal suerte que no hay vía para que quieras impugnar. Y volvemos a donde te quedaste, precisamente, la calidad en las resoluciones del IFAI. ¿Cuál es tu impresión después de ese estudio que tú has realizado? Aquí, y de ahí también el nombre en cuanto a avances y retrocesos. Hablando de los avances, se detecta, por ejemplo, que el IFAI sí lleva a cabo la calidad de las decisiones en cuanto a adecuadas fundamentaciones y motivación. Tiene estándares muy altos donde en todos los actos sí fija bien su competencia, en cuanto al fondo sabe perfectamente citar los artículos que corresponden, pero viene la parte delicada, el retroceso. En 3 años de revisión de resoluciones del IFAI, nos damos cuenta que en el uso de sus atribuciones, del 1 al 10 cumple en 3. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir ¿Qué esto? implica? Sobre todo en materia procedimental. No suple la queja, no hay mucha suplencia de la queja en las solicitudes, no se manifiesta. Pero, por ejemplo, aquí la suplencia de la queja, ¿en qué sentido es? Digo, lo entiendo en términos de derecho, que a lo mejor yo le solicité al juez algo con un fundamento incorrecto o no mencionando la figura en específico, entonces el juez lo corrige y dice, bueno, mira, no es este artículo, pero en materia de información, pues estoy pidiendo información, ¿qué me suplen? Aquí es muy importante porque estamos hablando que el solicitante no llega asistido de un abogado y que en cambio la autoridad, cuando tiene que confirmar por qué emitió su fallo, su respuesta, trae todo un cuerpo jurídico. Entonces el órgano garante realmente está para coadyuvar al solicitante, porque lo que va a revisar el IFAI en este caso es la legalidad de la respuesta. Que si a una persona le dijeron te negamos el acceso porque esto es reservado o confidencial o inexistente, realmente sea por esa razón. Entonces el IFAI únicamente toma mi petición como particular y digamos ya lo arropa en términos de fundamentación jurídica ante ellos mismos para eventualmente conocer del asunto. Exacto, porque a fin de cuentas el acceso a información no es tanto en materia de derecho a saber el dar la información. Si estamos diciendo que la autoridad lo que tiene la obligación es de responder, la gran pregunta es cómo va a responder. No es por quién pregunta, es irrelevante. No es para qué lo pregunta, sino lo que se pregunta. Si lo que se pregunta es una información pública, la autoridad tendrá que conceder acceso. Si lo que se pregunta es una información reservada, la autoridad tendrá que resguardar esa información temporalmente. Y si lo que se pregunta es información confidencial, solo podrá entregarlo al interesado previa identificación o a autoridad judicial que se lo requiera. Ahora, ¿por qué no sale bien librado el IFAI en un análisis de suplencia a la queja? Aquí a tu juicio, por supuesto. Sí, aquí lo que hacemos es revisar tal cual, porque la base de datos es la del propio IFAI, la que ellos suben y transparentan en su página, donde viene todo el análisis de la resolución. Entonces uno revisa la estructura, desde cómo manejan los antecedentes, sus argumentaciones internas, hasta los resolutivos. Y va uno analizando desde cómo fue gestando las propias fases procedimentales internas. Y vemos que en mayoría de los casos no hay una suplencia, o llegó un caso que incluso referimos y lo tenemos reseñado, donde usaron la suplencia de la queja en contra del solicitante, totalmente contradictoria a la naturaleza de lo que implica. Y si la autoridad siente que el IFAI está cargado hacia el solicitante, es que está haciendo bien su trabajo, porque no es tanto que esté o no en favor de una parte, sino que está coadyuvando al solicitante para que si sí es válido lo que solicitó y no se le concedió, se le dé. Pero si la autoridad lo hizo adecuadamente, también confirme en el sentido pues de que la información debe ser resguardada si debe estar en esa condición. Otra parte es también en los casos de uso de facultad de investigación. Una tendencia muy común que se está presentando ya en México es que a la autoridad se le está haciendo más fácil decir no existe, en vez de negar el acceso. Y el IFAI confirma la inexistencia, pero vemos que en uso de su facultad de investigación no lo hace. ¿Cómo confirma que no hay esa información si no hace uso de su facultad de investigación? Esa facultad de investigación, por ejemplo, Perla, ¿podría implicar visitas físicas a archivos para sí, apersonarse? Curiosamente, los que hemos detectado que más utilizan esta atribución es uno de los comisionados, Juan Pablo Guerrero. Y constan los propios expedientes que pidió o que hizo rastreo de información vía internet, que convocó a la autoridad. O sea, son situaciones donde el punto es que si es un órgano de decisión y es un órgano garante, tener todos los elementos disponibles, que es obligación de la propia autoridad proporcionarlos, y que no implica que se abra, sino que ellos pueden revisar
esa información dudosa para efectivamente verificar que lo que hizo la autoridad es acorde a derecho. Entonces, si la autoridad responde, no existe la información que solicitaste porque no hay el archivo correspondiente, el IFAI, eventualmente sus comisionados podrían solicitar que les abran los archivos, se les dé cita ahora para físicamente acudir e incluso materialmente revisar. Claro, sí, o sea, como órgano garante precisamente está en la confianza de decir, yo estoy acusando a esta autoridad porque presumo que me esconde la información, y el órgano garante tal cual certificar y decir, no, mira, efectivamente yo verifiqué, no existe, o tienes toda la razón, incluso puede ser causal de responsabilidad la opacidad. Es una atribución muy interesante y por lo que me dices, no la se están ejerce utilizando. Entonces, ahí es donde está preocupante. En 3 años vemos que la tendencia es a no complementar esto. Esto lo que demarca tener una deficiencia en cuanto a las formalidades. La lógica es que un órgano ciudadano pues tiene cierta flexibilidad, pero que no llegue a un punto en que esa flexibilidad, al incumplir las formalidades de los procedimientos, permitan darle un argumento a la autoridad diciendo, ya ves, por eso necesito revisarte, porque no estás haciéndolo adecuadamente. Entonces, la gran legitimidad que lograría frente a la autoridad del propio IFAI es cumplimentar conforme a derecho las atribuciones que tiene. Ahora, en términos de fundamentación y motivación, el análisis que tú has hecho, porque mencionas 3 años porque tu estudio abarcó 3 años, ¿no? Cada año se actualiza y se hace comparativo. Entonces, digamos que el primer año se detectaron algunas situaciones, el segundo otro, pero en el tercer año lo que ya se logró es marcar tendencia, ver cómo se va en el tiempo manifestando la evaluación. Y lo que vemos es que en materia de procedimiento no ha mejorado. Lo que vemos en materia de fundamentación entre el primero y segundo año es que sí fue atendido, o sea, sí hubo esa situación. Y hay que decirlo que este estudio, como es un estudio académico, previo a la difusión, en el pleno del IFAI yo les expuse la metodología y los resultados, a efecto de que tuvieran el derecho a réplica, corrección, aclaración, si hubiera el caso. No lo hubo porque la construcción reside en la propia ley. Distinto es pedirles algo que no tienen obligación de cumplir. De tal suerte que ya después de hacer las comparaciones vemos ciertas tendencias, y una muy desafortunada es que el IFAI tiende a cerrar, tiende a confirmar, pero no está aumentando en cuanto a procedimiento. Eso lo preocupante. En cuanto a lo bueno es que sí se ha mantenido en calidad de fundamentación y motivación. Eso también hay que decirlo. Lo que le da legitimidad respecto a que no se requiere que un órgano jurisdiccional revise sus resoluciones. Le da solidez al propio fallo. Pero cuando hay casos controvertidos, algo que ya se está presentando y que no era muy común, sobre todo en el cambio de la presidencia, cuando dejó Marván la presidencia del IFAI y entró Lujambio, hay un detonante bastante interesante en el cambio de presidencia, donde vemos que antes el IFAI resolvía la mayoría de los casos por unanimidad, y ahora hay votos disidentes y no logran la unanimidad. En principio eso no suena bien, no es negativo. ¿No? ¿Por qué? Porque logra verse que quizás ya los casos son más complejos, hay más discusión y no necesariamente tiene Ahora, por ¿por qué qué haber. llama tu atención en lo particular? Porque muchos de esos votos disidentes son casos controvertidos, donde se ha cuestionado incluso la propia gestión del IFAI en situaciones donde debió o no abrir información, situaciones de conflictos de intereses. Hubo un caso muy interesante donde una periodista pide acceso a la lista de invitados del presidente de la República, cuando fue su cumpleaños, el año pasado. Uno de los invitados fue el propio presidente del IFAI. Entonces, en principio no está impedido, tiene todo el derecho de acudir, pero él fue el comisionado ponente al momento de que le negaron la información a la reportera presidencia, al momento de la resolución. Entonces, en materia jurisdiccional es muy claro las incompatibilidades, conflictos de interés y demás. Se debió haber excusado. Se pudo haber excusado válidamente, la periodista se lo pidió, pero en este caso él dijo no, porque la ley dice que tiene que ser amigo íntimo, no sé dónde sacó el calificativo en lo íntimo, y él fue el ponente y no se abstuvo tampoco de votar. Entonces ahí no terminó todavía la resolución porque la presidencia terminó abriendo, por parte del propio presidente entregó la lista de invitados. Sí, o sea, antes de que el IFAI metiera la resolución, Presidencia de la República, de motu propio entregó. Sí, lo abrió el propio presidente de la República, dijo, esta es mi lista de invitados, ¿no? Pero indistintamente de la buena o mala fe con la que se haya operado, genera suspicacias el que no exista un verdadero reglamento que sea acorde al que se maneja en cualquier órgano de autoridad. El reglamento que manejó el IFAI tenía una propuesta Juan Pablo Guerrero y de último momento Lujambio presenta otra que no se conocía y es la que se aprobó, pero no está Estamos hablando del reglamento del propio interno instituto para llevar sus propias sesiones. Entonces ese punto donde genera esa suspicacia no es sana porque pudiera malinterpretarse su imparcialidad. Es muy importante siempre, porque nunca nadie está exento de que llegara un caso donde hubiera un conflicto de interés, simplemente hacerlo público, me excuso y no conozco este caso y más tengo de votar.
No se está presentando esto en el caso del IFAI y sí se ha generado ciertas controversias porque cada vez los casos son más complejos. Veamos incluso el día de ayer que tienen las sesiones los miércoles, donde están haciendo solicitudes sobre temas de seguridad nacional, ahora a razón de los conflictos del narcotráfico. Claro, son temas más delicados. Exacto. Pues muy bien, Perla, tenemos que ir a otro corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les reitero que nos interesan mucho sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, las cuales recibiremos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o también llámenos al 54 87 15 00 y las extensiones que aparecen en pantalla. También comentarlo, Perla Gómez Gallardo nos ha obsequiado un libro, Indicadores de Transparencia y Reforma al Artículo 6º Constitucional, que ya mencionaba ella en el primer tramo de nuestra charla. Si usted tiene interés en los temas de acceso a la información pública gubernamental, documentados, Perla nos ha regalado 20 de estos libros para las personas que estén interesados. Por favor, contáctenos vía telefónica, vía nuestra página, y con mucho gusto se lo haremos llegar a la dirección que usted nos indique. En ese aspecto, Perla, me gustaría preguntarte, que va a tono con lo que hemos venido platicando, ¿la tendencia ha sido a abrir la información o a cerrar la información? Estamos en el supuesto de que la ley prevé qué información está disponible, cuál debe estar reservada y cuál es confidencial, ¿no? Exacto, ¿Son los términos? Sí, los tres supuestos. Ahora, ya en términos de resolución de IFAI y de lo que la autoridad responde, ¿cuál es la tendencia? ¿Tú cómo la percibes? Lamentablemente la tendencia es a cerrar. El caso del IFAI, cada vez que llegan las resoluciones, va marcada cierta situación a confirmar la respuesta de la autoridad, que en principio no está mal, dado que si la autoridad lo hizo adecuadamente, pues el IFAI es obligación ratificar. Reservado, confidencial, el IFAI dice es correcto, sí, y reservado es correcto, es confidencial. Pero lo preocupante es el aumento en las inexistencias. Cada vez la autoridad ya encontró una fórmula de decir, simplemente digo que no existe. Y si eso lo cruzamos con el dato de que el IFAI no verifica, podríamos tener un riesgo ahí donde el órgano garante no está supervisando de que esa inexistencia sea real. Y aquí podríamos decir que aplica un principio general de derecho que nadie está obligado a lo imposible. Exacto, si ¿no? yo como servidor público digo que no existe la información, pero digo, cuidado, eventualmente no estoy obligado. Que no existe antes de la entrada en vigor de la ley, porque a partir de la entrada en vigor ya hay todo existieron, un proceso para exacto. Y otro gran pendiente, los sí, el gran pendiente en México a raíz de la reforma del sexto también es que existan archivos administrativos actualizados. Ya no solamente es el archivo que siempre ha existido, que es el histórico. Entonces hace falta la implementación de leyes que tengan esos estándares internacionales, que existen tal cual la forma de clasificación. Yo creo que una carrera que va a tomar nuevo auge va a ser la de archivonomía. Se va a requerir un especialista en cada una de las dependencias que sepa clasificar adecuadamente sí, que los expedientes. ya se están viendo cada vez más. Hay Exacto. todo un proceso para la clasificación. Sí, a partir de ahí, entonces, no se podrá justificar que no exista cierta información. Eso ya incluso puede ser causal de responsabilidad grave. Pero hacia atrás, como todo, bajo el esquema de que no había esa cultura archivística en México, puede darse el suceso o incluso algo natural, una inundación, una situación como pasó en Tabasco, pues, ¿cuántos archivos no se perdieron en esa situación? Pero que sea una situación fortuita. Claramente fortuita. Carla, seguramente, aunque tu área de expertise es precisamente esto de acceso a la información pública gubernamental, la parte de transparencia, seguramente has escuchado la reforma procesal penal, que en una de sus partes importantes, que también es una reforma constitucional, va a transformar nuestro sistema de justicia penal en uno que se denomina acusatorio, que en uno de sus principios es la oralidad en el proceso. A tu juicio, eso abona la transparencia, el que tengamos juicios orales, el que se pueda tener un acceso directo a la información que se provee en un juzgado de la voz misma del fiscal, del defensor, del juez. Bueno, por principio de inmediatez procesal, lo ideal, como siempre, es que el juez, como está en la ley,
tiene la responsabilidad de directamente recibirlo. Pero aquí hay que ver los esquemas sobre los cuales lo va a poder hacer. Si hay un grado de saturación, porque es real en México el grado de saturación en materia jurisdiccional, en muchos de los juzgados no presiden las audiencias. Entonces ahora si estamos hablando de la oralidad y va a estar el juez presidiendo, pues vamos a ver qué otros mecanismos le van a dar de coadyuvancia al propio administrador de la justicia para efectos de que solvente todo lo que implica el desahogo de los procedimientos. Van a existir los sistemas alternativos, pero digamos ya la figura de un juicio oral, cuando se llegue a ese extremo de finalmente llegar a esa audiencia, ¿tú lo ves como algo positivo en términos de transparencia, de sí, bueno, de acceso a la entrada, información? el que afortunadamente existe que la audiencia es pública, el que se supervise y fiscalice, porque nadie está exento a que existan casos de corrupción o incluso de negligencia, donde afortunadamente las creaciones de los consejos de la judicatura ha incentivado muchísimo el mejorar la calidad y la capacitación constante de los miembros. Pero sí, efectivamente, ante la oralidad, ante la grabación del video, ante la situación incluso de las percepciones que se viven, porque no se puede aspirar a la objetividad, como decía el poeta, ¿no? Si yo fuera objetivo sería objeto. Pero sí se puede aspirar a la imparcialidad, donde una persona teniendo cierta carga, teniendo ciertos prejuicios, ciertas circunstancias, pueda lograr un fallo imparcial en función de las pruebas y de la verdad legal. Entonces, en ese sentido, la inmediatez puede funcionar, pero ha sido muy cuestionado sobre la implementación, porque si tenemos que no se da abasto en un sistema escrito, y nuestro sistema es más de derecho escrito, nos gusta ver las constancias en autos, hay que ver cómo esto se puede implementar, porque eso es más una vertiente de un sistema anglosajón, hay que ver en la práctica también a dónde nos va a llevar, pero en principio el que sea una audiencia pública, el que haya supervisión, transparencia, desde incluso las formas en que se llega a los concursos por los jueces, la supervisión del Consejo de la Judicatura, yo creo que han sido mecanismos muy importantes de transparencia y de confianza en los poderes judiciales. Claro, que va generando avance. Y tu libro, IFAI, avances y retrocesos. En materia de avances ya hemos señalado particularmente algunos retrocesos que son muy interesantes y que habría que tomar muy en consideración para una planeación. Y en materia de avances, ¿qué destacas como significativo? La situación más importante es que sí fundamentan adecuadamente. Eso es importantísimo para una autoridad. La competencia en el 99% de los casos está bien fundamentada, eso por una situación de forma. Antes incluso de decir sobre el fallo, tiene que decir que tiene la atribución para hacerlo. De tal suerte que esa situación se agota muy bien. En el caso del fondo también, los artículos que se citan, la argumentación a veces cada vez se hace más compleja, y eso también ayuda a dar mayores argumentos, y hay que ir viendo, porque ya cada vez se hacen procesos más avanzados, y este órgano ya está gestándose a un nivel de desarrollo mayor, cuáles son los criterios. Ese sería un estudio pendiente por hacer sobre cuáles son los criterios y las tendencias que se manejan ya en la argumentación, así como la Corte emite ciertas tesis, ciertas jurisprudencias que llegan a consolidarse en diferentes materias. Aquí, como órgano garante de transparencia y acceso a información, hay que ir viendo cuáles son sus criterios y posturas respecto a ciertos casos icónicos. Sí los hay, sí los hay. Pero digamos de una manera informal, no establece la ley un supuesto de que se tengan que crear criterios que tendrán cierto valor para el Pleno. Existen los principios, por ejemplo, de máxima publicidad, donde en caso de duda se preferirá la apertura en vez del secreto, contextualizado en la ley. Pero será muy interesante desde la academia y desde el estudio jurídico ver qué criterios ya prevalecen en el propio IFAI. Por ejemplo, un caso relevante a raíz ahora que estamos el mes donde se celebran los 40 años de la cuestión de Tlatelolco, o también en su momento el halconazo, periodos bastante críticos en México. Un caso emblemático del IFAI fue cuando hicimos la solicitud del expediente del expresidente Echeverría por el caso de genocidio. Por ley, una averiguación previa debe ser reservada, pero la ley de transparencia, y eso es un punto muy importante que tiene, novedoso, maneja que siempre que se trate de violaciones a derechos humanos, de lesa humanidad o genocidio, no se podrá invocar ninguna reserva. Aprovechando por ejemplo, aquí eso, supongo la petición se habrá hecho a la que fue la Fiscalía para investigar especial, movimientos del pasado. Sí, la Fiscalía Especial en su momento hizo la solicitud, dijo inexistencia, que porque yo lo había mandado en consignación al juez, aunque por ley tenía que resguardar por triplicado copias. Se acudió al IFAI, el ponente fue Juan Pablo Guerreros entonces, y fue muy interesante el debate que se dio porque finalmente nos dieron el expediente. Y es un expediente de 691 fojas. Siendo que era un asunto vivo, por así decirlo. Y de averiguación previa. Pero dado que el delito por el que estaban consignando era genocidio, y en México afortunadamente no hay muchos, pero ese era muy emblemático porque la consignación fue por genocidio. Entonces esos casos
sí ameritan documentarse y decirlo abierta y públicamente que son casos relevantes. Por ejemplo, el de pasta de conchos, un periodista hizo la solicitud sobre cómo se había dictaminado previamente al accidente por parte de Secretaría del Trabajo para ver si no había habido alguna irregularidad, y el IFAI también abrió esa información. Entonces, son casos donde por un lado se ven esas situaciones, pero ha habido casos controvertidos donde, por ejemplo, se dijo que era reservado la imagen de los servidores públicos. Entonces, ahí hay claroscuros. O sea, la foto, la foto, entonces ha sido discutido, ¿no?, en cuanto a lo que implican los datos personales, y otros tantos casos que en razón... Por ejemplo, en ese caso, ¿tú qué opinas? Que no debe serlo, porque al igual que el currículum, obviamente en versión pública, porque los datos personales ahí sí no deben de aparecer, si alguien se ostenta y es nuestro servidor, qué mejor ubicarlo para rápidamente tener una adecuada gestión. E incluso si es un político, qué mejor publicidad que él se ubique su imagen si está haciendo un buen trabajo y la gente quiera ratificarlo en los siguientes puestos que ocupe. O sea, hay como todo datos cuestionables, sobre todo en materia de seguridad, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no se abre, pero de ahí la importancia, yo creo, que darle el seguimiento, como cualquier otra autoridad del IFAI, hay que darle un marcaje, porque aquí la regla es quién vigila al vigilante. Y en la medida en que se documenta, que se hacen los estudios, no es tanto para una cuestión de criticar o cuestionar, es para una cuestión de proponer. Todos estos datos, cada año cuando se generan, se les entrega por escrito a los comisionados, para efectos de que tengan elementos para ver dónde pudieran encontrar ellos deficiencias que cubrir y dónde van perfectamente para que lo continúen haciendo. Y aquí la propuesta, con base a lo que platicamos en los últimos minutos, es sistematizar los criterios más relevantes que puedan servir eventualmente de referencia para casos futuros. Sí, de legitimación, incluso el hecho de decir en México sí está funcionando la transparencia y el acceso a la información, es un derecho que llegó para quedarse, y tener mucho cuidado que sobre pretexto de reformar las leyes, que ya pasó en Querétaro y afortunadamente la Corte estuvo a la altura y no lo permitió, en cuanto a querer fusionar la Comisión de Derechos Humanos con la Comisión de Transparencia. Era una aberración que hicieron desde la Constitución local. Se inició la controversia por parte de la Procuraduría y la Corte recientemente resolvió que no procedía esa fusión, porque era desvirtuar dos naturalezas jurídicas totalmente diferentes, y afortunadamente se logró. Pero hay que tener cuidado que, dado que la ley federal todavía no se reforma, que sobre pretexto de la reforma salga por ahí acceso a documentos o propuestas bastante peculiares que, lejos de dar un avance, marquen un retroceso. Entonces hay que estar muy al pendiente y darle la confianza y la difusión a las personas de que esto sí está funcionando, llegó para quedarse, y siempre estar vigilando al vigilante. Perla, ya nos comentabas que desde tu punto de vista la tendencia es cerrar información, esto desde el punto de vista de que eventualmente el IFAI confirma cuando niega la información a alguna autoridad. Eso es respecto a las resoluciones del IFAI y respecto a lo que concede la autoridad, pero en términos estrictos de los supuestos que establece la ley de casos de reserva y de casos de confidencialidad, ¿estamos en lo correcto? ¿Es adecuado? ¿Hay que abrir más? ¿Hay que cerrar más? ¿O los supuestos son lógicos, son sanos para la vida institucional del país? Bueno, en materia federal, el estándar está en la media, dentro de las causales de reserva. Pero sí hay unas que son excesivas, por ejemplo, el que ya vieron otro mecanismo para cerrar la información, generar leyes posteriores a la que está actual para desde otras materias ir cerrando información. Por ejemplo, el secreto bancario, ese ya estaba antes, pero el secreto bancario no permite un acceso en ciertos sentidos, que ya eso se ha tratado y afortunadamente tanto en criterios del propio IFE y demás, el cómo abrir ese blindaje que permite cierta opacidad en el manejo de recursos públicos. Los fideicomisos, que fue todo un tema, donde si sobraba un recurso público lo metían a un banco, se nombraban beneficiarios los propios funcionarios, pero por arte de magia el dinero público se convertía en secreto bancario porque había dentro del propio contrato la intervención de un banco. De ahí que también ha habido mecanismos para que se trate de evitar esa situación. Entonces, en la ley hay que evitar que se diga que será reservada esta información y cualquier otra que venga en una ley. Sí, pero ley anterior a esta, para evitar que se generen nuevas leyes que marquen cotos de opacidad para cerrarlo desde sus trincheras. Entonces hay que tener cuidado, y de ahí la importancia de que no quede muy discrecional la forma en cómo se tenga que reservar. Y de ahí la importancia también de un principio que se llama prueba de daño, donde cuando se reserve la información debe estar expresamente en ley la autorización de cerrarla, debe causar un daño y ese daño debe ser mayor que el interés de conocer. En esa medida hay una fundamentación y motivación adicional a la que se pide por la propia Constitución para que efectivamente ese blindaje sea porque es necesario y no a criterio ni de la autoridad. Y me imagino que ese es un principio que aplica el IFAI con regularidad, es decir, yo hago sopeso
si va a generar más daño el dar la información que el no darla. El reservarla, sí. Pero en términos generales, la ley tú la consideras suficiente en términos de lo que está reservado y lo que es confidencial. En términos generales, porque luego da que mucha transparencia, para empezar no sería posible y segundo sería muy complicado, ¿no? Bueno, la transparencia en principio lo que permite no solamente es combate a corrupción, sino modernización del Estado. Entonces, eso sí funciona, porque, por ejemplo, algo que ayudó muchísimo, la simplificación administrativa en trámites. Si ya es una obligación de transparencia difundir qué servicios presto, cómo acceder a ellos y hasta los formatos, voy detectando, ¿no? Simplifica, la gente acude una sola vez, ya no va a 3, 4 a que le revisen y quita vicios como esos gestores que andan ahí oficiosos, porque se hace tan engorroso el trámite que la gente prefiere pagarle a un intermediario. Pero en este caso, si ya es transparente, si se permite, se evita la corrupción, pero se moderniza el Estado. Y coincide la parte más fundamental, la confianza y la forma de fiscalización directa del ciudadano hacia la autoridad y sobre todo la parte fundamental del derecho a saber, mejorar la calidad de vida de las personas. Esto no se hizo para atacar autoridades, esto no se hizo solo para evidenciar mal gobierno o para cuestiones de corrupción, se hizo para que la gente tenga información, información es poder, información consolida democracia, entonces y mejorar las instituciones, sin lugar a dudas. Exacto. Dentro del IFAI, que naturalmente nos ha llevado el tema al hablar de acceso a la información pública gubernamental, ¿qué necesitaría, tú qué sugerías para el IFAI para que fuera un instituto más fuerte, más autónomo y que eventualmente cumpla con su objetivo, que es que los ciudadanos tengamos acceso a la información? Pues en este caso sí entrarle a la naturaleza jurídica del órgano. Autonomía y a la forma en cómo está estructurado. Yo creo que ya es hora, ya es más 5 años, de revisar la forma estructural del propio IFAI, porque no solo opera en el Pleno, tiene varios directivos, comisiones, demás, estructura interna dentro del propio IFAI. Hay que ver cuántas de esas ya es burocracia sobrada, cuántos realmente es operativo, y entrarle a predicar con el ejemplo. Estamos viendo que una cuestión que documentó la transparencia es que los altos funcionarios tienen un mayor sueldo que no va equitativamente comparado con los salarios mínimos en México. Entonces, tener esa situación de mesura del ejercicio de los recursos públicos por el propio órgano garante, cómo se están ejerciendo esos recursos y qué tan óptimo, hablando de que ahora la Constitución pide indicadores de gestión, hay que generar los indicadores de gestión para medir al IFAI, qué tanto el recurso que entra me está beneficiando en una verdadera transparencia, en difusión. Hay que recordar que el IFAI no solamente es un órgano de revisión, sino de difusión. Entonces, en la medida en que opera bien la mecánica de comunicar, la gente empezará a usar mejor este derecho y también ver la calidad en sus decisiones. Entonces, ahí ya estamos en ese momento. Ver el perfil también, el perfil de los comisionados, no permitir que se identifique al comisionado con una preferencia partidista. Claro, creo que eso es fundamental, que la autonomía sea en términos no solamente de tomar las decisiones, sino de no esté viciado, si ya se genera con órganos políticos u órganos de gobierno, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo quiero pensar, Perla, que eventualmente pronto veremos un libro que tenga que ver con los indicadores de gestión del IFAI respecto a los temas que acabas de comentar y ya tendremos oportunidad de platicar de ellos. Ahora, por lo pronto, Perla, se nos ha agotado el tiempo, realmente son muchas las aristas del tema, creo que resultó muy interesante. Yo te quiero agradecer tu participación en el programa el día de hoy. Gracias por los libros que vamos a dar con mucho gusto a nuestros televidentes. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Gracias.